Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, y la emoción que siento es palpable porque tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes. Si en sus corazones reside un amor profundo por los animales, si sienten una conexión genuina con nuestro planeta y las maravillas que alberga, entonces este documental es una cita ineludible. Hoy, de la mano de dos almas gemelas entregadas a la causa de la vida salvaje, Ande y Kerem, nos embarcaremos en un viaje inmersivo a través de un documental que promete ser impactante. Nos adentraremos en realidades que a menudo escapan a nuestro radar cotidiano, desentrañaremos los intrincados desafíos a los que se enfrentan las criaturas de nuestro mundo y, sobre todo, celebraremos la asombrosa belleza y la indomable resiliencia del reino animal. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una invitación sincera y calurosa a que se suscriban a nuestro canal. Aquí compartimos historias que conmueven, reflexiones que invitan a pensar y, como en esta ocasión, documentales que esperamos que no solo los inspiren, sino que también despierten una profunda introspección. Así que sin más preámbulos, aprieten ese codiciado botón de suscripción y, para asegurarse de no perderse ni un ápice de lo que está por venir, activen esa campanita de notificaciones. Es un gesto pequeño con un gran impacto para nosotros. Hoy, como bien les adelantaba, vamos a sumergirnos en un documental que, debo admitir con total honestidad, ha resonado muy hondo en mí, y tengo la firme convicción de que hará lo propio con ustedes. La premisa que guía este metraje es tan sencilla como profundamente poderosa. Ande y Kerem, armados con sus cámaras, su visión artística y una dedicación incansable, nos invitan a un viaje sin precedentes a través de diversos ecosistemas. Nos muestran la vida en estado puro, la existencia de animales en sus hábitats naturales, pero no se detienen ahí. Y aquí radica la verdadera fuerza y el impacto del documental, exponen sin rodeos las amenazas latentes, los peligros que acechan. Esto no es un mero desfile de imágenes estéticamente agradables, aunque créanme, las hay, y en una cantidad abrumadora y deslumbrante. Es más bien una mirada franca, cruda y despojada de artificios a la delicada y a menudo precaria balanza de la vida en nuestro planeta. El documental, con una maestría cinematográfica que atrapa desde el primer instante, nos transporta a través de unas imágenes aéreas que son, sencillamente, espectaculares. Son panorámicas de paisajes que quitan el aliento, que te hacen sentir diminuto ante la inmensidad de la naturaleza. Vemos selvas que parecen respirar exuberancia, sabanas que se extienden hasta el infinito, océanos que guardan secretos en sus profundidades insondables y montañas que se erigen con una majestuosidad imponente. Y es precisamente en el epicentro de esta magnificencia natural donde hacen su aparición Ande y Kerem. Siempre con una sonrisa genuina, y una chispa innegable de asombro y curiosidad brillando en sus ojos, nos guían. Su propósito, como nos explican con una claridad inspiradora, trasciende la simple tarea de documentar la fauna. Aspiran a comprenderla, a establecer una conexión profunda con ella, y, lo que es fundamental, a transmitirnos con urgencia la imperiosa necesidad de actuar. Nuestra primera parada en este viaje cinematográfico nos lleva al corazón de la sabana africana. Somos testigos de la danza majestuosa de manadas de elefantes, moviéndose con una gracia que desafía su imponente tamaño. Observamos la energía electrizante de las cebras corriendo en estampidas sincronizadas, una explosión de vida en movimiento. Y contemplamos la figura imponente de los leones, majestuosos depredadores acechando a sus presas con una precisión ancestral. Sin embargo, la imagen idílica, esa postal de la naturaleza en su máximo esplendor, se ve interrumpida de manera abrupta. Ande, con una solemnidad que cala, nos aborda la lacerante problemática de la caza furtiva. Nos revela cómo los elefantes son brutalmente cazados por el valor de sus colmillos y los rinocerontes por la codicia de sus cuernos, un acto que amenaza directamente la supervivencia de estas especies icónicas, auténticos pilares de la biodiversidad africana. Las imágenes que acompañan sus palabras son desgarradoras, vemos trampas ocultas, animales heridos, y las palabras de Ande resuenan en el aire, cargadas de un dolor palpable y una determinación férrea. Kerem, por su parte, dirige nuestra atención hacia otro flagelo igualmente devastador, el impacto del cambio climático en la sabana. Nos muestra la sequía que azota implacablemente los puntos de agua, vitales para la supervivencia de innumerables especies, y la competencia cada vez más feroz por los escasos recursos que esta alteración climática genera. Nuestro periplo continúa, y el documental nos transporta ahora a la vasta y Vibrant selva amazónica. La biodiversidad que se despliega ante nuestros ojos es sencillamente abrumadora, un tapiz de vida en su máxima expresión.
Vemos monos ágiles y juguetones que se deslizan con destreza entre las ramas frondosas, tucanes con plumajes de colores vibrantes que surcan el cielo como pinceladas vivientes, y la silueta sigilosa de los jaguares, depredadores esquivos que se mueven con una elegancia mortal entre la densa maleza. En este paraíso natural, la amenaza principal que Andy y Kerem señalan con una preocupación evidente es la deforestación. Las imágenes que nos presentan son de una crudeza impactante: talas masivas, bosques que desaparecen a un ritmo alarmante, un proceso de aniquilación que se lleva consigo hogares, vidas y la esencia misma de este ecosistema vital. Nos relatan la trágica historia de especies endémicas que se encuentran al borde mismo de la extinción, no por causas naturales, sino porque su hábitat, el único lugar donde pueden sobrevivir, simplemente ha dejado de existir. La fragilidad inherente de este ecosistema se hace dolorosamente palpable, y la preocupación que emana de los rostros de nuestros presentadores es pura, auténtica y contagiosa. La aventura nos conduce seguidamente hacia las inmensidades azules de los océanos, y aquí, la escala de los problemas que se nos presentan resulta ser igualmente impactante, aunque de una naturaleza diferente. Contemplamos la grandeza de las ballenas majestuosas que navegan en las profundidades insondables, la energía desbordante de cardúmenes de peces de colores brillantes que forman una danza hipnótica, y la asombrosa complejidad de la vida coralina, un universo de formas y colores. Sin embargo, la realidad que se nos desvela es sombría: la omnipresente contaminación por plásticos, la insostenible sobrepesca que agota los recursos marinos, y la progresiva acidificación de los océanos, un fenómeno silencioso pero devastador, están diezmando la vida marina a un ritmo aterrador. Kerem, con una seriedad que invita a la reflexión, nos muestra imágenes de tortugas marinas atrapadas en redes de pesca fantasma, y de playas que se han convertido en vertederos de desechos plásticos, un testimonio mudo de nuestra irresponsabilidad. Nos explican con detalle cómo la intrincada cadena alimenticia se ve severamente afectada y cómo la salud de nuestros océanos repercute de manera directa y profunda en la salud de todo el planeta. Pero lo que verdaderamente eleva este documental a una categoría excepcional, y lo hace tan poderosamente conmovedor, es la forma en que Andy y Kerem no se limitan a exponer los problemas en toda su crudeza. Van un paso más allá, presentándonos también las soluciones y, lo que es aún más inspirador, a las personas que están marcando una diferencia tangible en el mundo. Conocemos a conservacionistas locales que dedican sus vidas incansablemente a la protección de animales en peligro, a científicos brillantes que investigan incansablemente formas de mitigar el impacto destructivo de la actividad humana, y a comunidades enteras que están adoptando con entusiasmo prácticas sostenibles en su día a día. Somos testigos de ejemplos inspiradores de reforestación exitosa, de programas de rescate animal que devuelven la esperanza a criaturas vulnerables, y de iniciativas comunitarias destinadas a reducir drásticamente el consumo de plástico. Existe una escena en particular que me dejó literalmente sin palabras, una imagen que se grabó a fuego en mi memoria. Andy y Kerem se encuentran con un grupo de niños en una aldea remota, niños que, a pesar de enfrentar sus propias dificultades y limitaciones, participan activamente y con una dedicación admirable en la protección de una especie local que se encuentra en peligro crítico de extinción. La inocencia pura y la determinación inquebrantable de esos niños son un recordatorio vibrante y poderoso de que la esperanza, esa fuerza vital que impulsa el cambio, reside en las generaciones futuras y en el poder transformador de la educación. La narrativa se vuelve cada vez más personal, más íntima. Andy comparte con nosotros sus momentos de profunda frustración ante la inmensidad de los problemas que enfrenta la naturaleza, pero también nos regala sus instantes de pura y desbordante alegría al presenciar la increíble resiliencia y la capacidad de recuperación que la naturaleza demuestra una y otra vez. Kerem, por su parte, reflexiona sobre la responsabilidad intrínseca que todos y cada uno de nosotros compartimos como habitantes de este planeta y enfatiza la crucial importancia de tomar decisiones conscientes y responsables en cada aspecto de nuestro día a día. El documental también dedica un espacio significativo a abordar la vital importancia de la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la vida silvestre. Somos testigos de ejemplos conmovedores de conflictos que surgen entre agricultores locales y animales salvajes, y al mismo tiempo, descubrimos las estrategias innovadoras y efectivas que se están implementando para prevenir estos enfrentamientos. Vemos la creación de corredores ecológicos que permiten a los animales transitar de forma segura, y el uso de tecnología de vanguardia para monitorear sus movimientos y prevenir interacciones peligrosas. La premisa fundamental es clara y contundente: no se trata de buscar una eliminación de los humanos de la ecuación natural, sino de aprender a coexistir, a convivir en un equilibrio sostenible y respetuoso con el mundo natural que nos rodea.
A medida que el metraje avanza, la banda sonora se vuelve progresivamente más emotiva, tejiendo un tapiz sonoro que complementa a la perfección las imágenes que nos conmueven. Las tomas se centran en los ojos de los animales, en miradas profundas y penetrantes que nos interpelan directamente, que nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestro papel, nuestra responsabilidad y nuestro impacto en su supervivencia. Y así, con una sensación de profunda gratitud y una emoción contenida, llegamos al final de este viaje extraordinario. Ande y Kerem nos regalan unas últimas reflexiones, unas palabras que resuenan con sabiduría y urgencia. Nos indican que el documental es solo el comienzo, una chispa inicial, una invitación ineludible a la acción. Nos recuerdan con una convicción que cala hondo, que cada pequeña acción que emprendemos, por insignificante que parezca, cuenta. Desde el simple acto de reciclar y reducir nuestro consumo, hasta el apoyo a organizaciones dedicadas a la conservación y la importante labor de educar a otros. Nos insisten con una pasión que contagia, en que la naturaleza es un regalo precioso, un tesoro incalculable que debemos proteger con todas nuestras fuerzas, no solo por nosotros mismos y nuestro propio bienestar, sino por todas las criaturas que comparten este increíble hogar con nosotros. En resumen, este documental, de una potencia y una relevancia indiscutibles, nos ha llevado por paisajes de una belleza sobrecogedora y nos ha confrontado de frente con las duras y a menudo desgarradoras realidades que enfrentan innumerables especies animales. Hemos sido testigos de la magnífica belleza de la vida salvaje, pero también hemos comprendido la profunda fragilidad de su existencia ante las amenazas omnipresentes de la caza furtiva, la devastadora deforestación, la insidiosa contaminación y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Ande y Kerem nos han demostrado con hechos y compasión, que a pesar de la magnitud de los desafíos, existen personas y comunidades enteras que dedican sus vidas a proteger nuestro planeta, y que la esperanza, esa fuerza transformadora, reside en la acción colectiva y en la toma de conciencia individual. Muchísimas gracias de todo corazón, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje tan emotivo, tan inspirador y tan profundamente informativo. Espero sinceramente que este documental les haya impactado tanto como a mí, que haya removido algo en su interior. Me encantaría, y sería un verdadero honor, saber qué les pareció. ¿Hubo alguna especie en particular, alguna historia que les haya conmovido especialmente? ¿Tienen alguna idea, alguna sugerencia o alguna experiencia personal que deseen compartir sobre la conservación de animales o la protección de nuestro valioso medio ambiente? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta poder interactuar con ustedes, aprender de sus perspectivas y construir juntos esta comunidad. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si consideran que es de vital importancia que estas historias lleguen a más oídos, a más corazones, les pido un favor enorme, un gesto que nos impulsa a seguir adelante, denle un enorme like a este vídeo. Compártanlo sin reparos en todas sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, con quien ustedes crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y si aún no lo han hecho, si están disfrutando de este contenido y quieren formar parte de esta aventura, suscríbanse a nuestro canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción son el combustible que nos permite seguir creando contenido que esperamos con fervor, les aporte valor, les inspire y los motive a la acción. Gracias de nuevo de verdad por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más inspiración.